Buenos días. El tema a abordar en el día de hoy es el de capacidad e incapacidades. Vamos a partir por definir qué entendemos por capacidad, o sea, a qué nos hacemos referencia cuando hablamos de la capacidad. Todos los seres humanos poseemos la aptitud para ser titulares de derechos y obligaciones. No obstante, no todos los seres humanos cuentan con la idoneidad para adquirirlos mediante su actuación personal, o sea, por sí mismos, sino que para realizar negocios jurídicos válidos requerirán de la intervención de otra persona que lo haga por ellos. Eh, ¿Cuál es el caso? ¿Cuáles son estos casos? Es el de los menores de edad, ya sea púberes o impúberes, los dementes o los sordomudos, perdón, que no puedan darse a entender por lenguaje de señas o, o darse a entender por escrito. Sin lugar a dudas, tenemos que tener en cuenta que la capacidad es uno de los presupuestos de validez de los negocios jurídicos, es decir, para realizar un negocio jurídico válido, requerimos que quienes los efectúen tengan la capacidad para ello. Ahora vamos a ver qué tipo de capacidad se requiere. Esto lo establece el propio Código Civil en sede de contratos, así como también en sede de testamentos, artículos 831 perdón, y 832 del Código Civil. Por ello tenemos que distinguir dos tipos de capacidades. Podemos distinguir dos tipos de capacidades. La capacidad de derecho, o también llamada de capacidad de goce, que es la aptitud para ser titulares de derechos y obligaciones, con independencia de que ellos puedan obtener con su propia actuación, se puede obtener con la propia actuación del interesado o se requiera por medio de otra persona. Es por ello que decimos que todos los seres humanos, por el solo hecho de ser tales, contamos con esta capacidad. Todos tenemos capacidad de goce o capacidad de derecho. Es por ello que se caracteriza esta capacidad por ser permanente. ¿Qué quiere decir esto? Lo adquirimos con la propia condición de ser persona y finaliza, por lo tanto, con la muerte. Sin embargo, no todos contamos con la capacidad de ejercicio, o también llamada o denominada capacidad de obrar. Esto es justamente lo que diferencia a la capacidad de ejercicio o de obrar con la capacidad de goce o de derecho, porque no todos poseen este tipo de capacidad, sino, ¿por qué? Porque es la aptitud de ser titulares de derechos y obligaciones obrando o actuando por sí mismo. ¿Cuál va a ser la consecuencia en caso de realizarse un negocio jurídico sin que alguno de sus otorgantes cuente con la capacidad de obrar requerida por la ley? Es que ese negocio jurídico va a ser nulo, ya sea relativa o absolutamente, según el que haya intervenido sea en ese negocio, sea un incapaz relativo o absoluto. La capacidad de obrar está subordinada a situaciones de hecho, dado que puede modificarse y cesar a lo largo de la vida de una persona. Por eso no podemos decir que sea permanente, a diferencia de lo que ocurre con la capacidad de derecho o de goce. ¿Qué quiere decir esto? Hoy podemos tener capacidad de ejercicio, es decir, la aptitud para ejercer por nosotros mismos, contraer obligaciones y ejercer nuestros derechos, pero puede pasar que en un tiempo más adelante dejemos de tener esta capacidad porque sobrevenga, por ejemplo, una enfermedad que nos convierta en incapaces. ¿Cómo podemos hacer para subsanar esa incapacidad, capacidad de obrar? Hay dos institutos a los cuales podemos hacer referencia como medida para subsanar la capacidad de obrar. Una de ellas es la representación legal. Mediante esta figura, los efectos jurídicos del acto realizado por el representante recaerán en el patrimonio del representado. A ver, sin lugar a dudas, estamos hablando de los casos de los representantes legales, ya sea padre, tutor o curador. Recordemos que los padres representan a través del ejercicio de la patria potestad a sus hijos menores de edad. El instituto de la tutela, es decir, cuando hablamos del tutor como representante legal, es cuando estamos ante un menor de edad que por alguna circunstancia no cuenta con padre que ejerza la patria potestad. O el curador
es cuando estamos refiriéndonos a personas mayores de edad que presentan una incapacidad, como ser los dementes o sordomudos que no pueden darse por entender por lenguaje de señas o por escrito. Obviamente esto en la actualidad cada vez menos. Este es uno de los mecanismos. Y el otro es la asistencia. Para que se pueda crear válidamente el negocio, se requieren en este caso dos voluntades, la del incapaz y la del asistente. Por ejemplo, el menor puber, ¿tá?, que quiera contraer matrimonio. ¿Tá? Ahora vamos a ver la distinción entre el menor impuber y menor puber. Vamos entonces justamente a clasificar a los sujetos según la capacidad. ¿Qué llama nuestro derecho capaces plenos o absolutos? A nuestro legislador refiere, cuando estamos hablando de capaces plenos o absolutos, a los mayores de 18 años que no padecen alteraciones mentales ni son sordomudos que no puedan darse a entender por escrito ni por lenguaje de señas. En cambio, los capaces limitados son los menores púberes casados, viudos o divorciados. Esto lo dice el artículo 305 del Código Civil, al referirse, y lo voy a decir textual. También es irrevocable la habilitación que sin distinción de sexo y por el solo ministerio de la ley produce el matrimonio válido de los menores. Subsistirá, aunque el matrimonio se disuelva en su menor edad, por la muerte de uno de ellos tengan o no hijos. Por lo tanto, en estos casos, los menores púberes casados son lo que denominamos capaces limitados. Como contrapartida, el Código Civil da otras definiciones, que es el de incapaces relativos y de incapaces absolutos. Los incapaces relativos, estamos hablando de los menores púberes solteros. Esto lo dice el artículo 1280 del Código Civil. Si en la celebración del negocio jurídico actúa un incapaz relativo sin la debida representación, ese negocio jurídico será relativamente nulo. Sin embargo, se les reconoce ciertas capacidades especiales. La capacidad atenuada, que es la de contraer matrimonio, otorgar capitulaciones matrimoniales, entre otros. En cambio, la capacidad plena es para reconocer hijos extramatrimoniales. Eso lo dice el artículo 30 del Código de la Niñez y la Adolescencia. O también para disponer por testamento, como sería el artículo 831 y el artículo 265 del Código Civil. Los incapaces absolutos, por el contrario, son los impúberes, los dementes y las personas sordomudas, que no puedan darse a entender por escrito ni por mediante lenguaje de señas. En estos casos, el negocio jurídico celebrado por un incapaz absoluto, sin la debida representación, será absolutamente nulo. Provocará la nulidad absoluta del mismo. También se presentan ciertas capacidades especiales establecidas expresamente en la ley, como ser que los impúberes pueden reconocer hijos extramatrimoniales con autorización judicial y los dementes podrán solicitar la rehabilitación de la interdicción actuando personalmente. A ver, vamos a detenernos un poquito más en esto. Por consiguiente, tenemos que tener en cuenta que los incapaces relativos son los menores púberes solteros. Y al ser incapaces relativos, su actuar va a provocar una nulidad relativa, a diferencia de los incapaces absolutos, que su actuar va a provocar una nulidad absoluta del negocio jurídico celebrado, en caso de que, obviamente, un negocio jurídico se celebrara por un incapaz absoluto. Cuando hablamos de incapaces absolutos, son los impúberes, los dementes y las personas sordomudos que no pueden darse a entender por escrito o mediante lenguaje de señas. Tenemos que tener en cuenta acá la diferencia entre el concepto de puber e impuber. El impuber es el menor de edad, pero que va desde el hombre menos de 14 años y la mujer
menor de 12 años. Cuando estamos hablando de mujeres mayores de 12 años, pero menores de 18 obviamente, y los hombres mayores de 14 años, pero menores de 18, ya seguimos en el rango de la minoría de edad, recordemos que en nuestro país la mayoría de edad es a los 18 años, ahí estamos hablando de menores púberes. Quiero que quede esto bien claro. ¿Cuál es el menor impúber? Hombre menor de 14 años, mujeres menores de 12. Esos son los impúberes. Y los púberes son la mujer mayor de 12 años y el hombre mayor de 14 años. Espero que haya quedado claro el tema. Cualquier duda, siempre recuerden que nos los pueden hacer saber a través de los mecanismos previstos para ello. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo tema.